bastantes semanitas atrás que no habíamos podido estar dentro del aula, pero era la carga de trabajo que no nos permitía mantenernos aquí. Entonces el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante e importante, sobre todo, es sobre la repartición del PTU. Recordemos que a partir de este mes inicia esa repartición y cada una de las empresas está obligada a repartirla. Ya hemos visto algunos comerciales por ahí en la televisión donde se les ha estado dando mayor importancia a este tema y se les da a conocer a los trabajadores. Entonces tenemos que estar siempre constantes con los cambios. Si existieron cambios, tenemos que checar bien cómo van a realizarse estas reparticiones. Los voy a dejar con el contador Manuel, que él va a ser el que va a exponer el día de hoy este tema. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes, ya está en el chat. Que tengan bonita tarde, buen inicio de semana a todos. Cuídense, nos vemos. Muy buenas tardes a todos, espero que el audio se escuche bien. Estamos retomando ya nuevamente los temas para empezar a entrar ya en materia, ¿sí? Y empecemos a volver a seguir estudiando, porque no nos queda otra más que estar constantemente estudiando y estar intercambiando ideas con todos. Muy buenas tardes, Rodolfo, pero ya estamos dándole, vamos a empezarle a dar duro a esto, ¿sí? Como vamos a componer las imágenes porque tenemos un poquito de... Ahí está. Como ya sabemos, este mes de mayo nos toca hacer los repartos de utilidades a las personas morales. Como sabemos, ya debemos estar preparado con todos los documentos necesarios, empezar a trabajar viendo todo esto, como lo marca el artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo. También aquí en comentario dice: las empresas están a tiempo de cumplir con una obligación importante en materia de relación laboral, favoreciendo a sus trabajadores con la participación de la utilidad del PTU, porque es necesario que el área de recursos humanos y contable de la empresa conozcan la forma muy específica de cada una de las características de la participación de utilidades. Esta es la obligación de los patrones. Por eso con esto conlleva que también los trabajadores, los que estábamos dentro del área de la productividad, también tenemos que cuidar para poder tener utilidades en la empresa. Es necesario que todos contribuyamos a cuidar los recursos materiales de la empresa, a cuidar los robos hormigas, evitar los robos hormigas. El robo hormiga no es todo solamente que te lleves un material, sino también podemos considerar como robo hormiga las pérdidas de tiempo, los entretenimientos, el uso excesivo del celular dentro del trabajo, y que nos ocasiona pérdidas de tiempo, pérdidas de productividad, ¿sí? Nos ocasiona también el no estar concentrado en el trabajo, y a veces echar a perder un trabajo o otro compañero por motivo de que al estar practicando están perdiendo el tiempo y la productividad de la empresa baja. Entonces, cuando ya vienen los repartos de utilidades, decimos, bueno, es que la empresa no reparte utilidad, no contribuye con nosotros
No es que no contribuya, sí contribuye, pero también nosotros tenemos una obligación de cuidar los recursos de la empresa. ¿Sí? Para efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Así lo marca el 16. Y entonces tomamos en cuenta la empresa. ¿Qué es la empresa? Pues tenemos la empresa, incluye lo que es oficina, incluye lo que es planta, las sucursales, los almacenes, los centros de distribución. Dentro de ese círculo tenemos al grupo de empresas y que cada una contribuye mucho a los ahorrar también para que las utilidades sean favorables para todos nosotros los que participamos dentro de este reparto. ¿Sí? Planta, ¿quién tiene que cuidar planta? Planta debe cuidar, evitar desperdicios. Los desperdicios de la materia prima que utiliza. Cuidar que sea bien procesado los productos que distribuimos. Las sucursales, cuidar el uso de los equipos que no se les proporciona, el uso del equipo que se les entrega para poder generar sus ventas, ¿sí? Sus ventas y poder obtener recursos necesarios para que esa sucursal esté abierta y esté generando utilidades. Los almacenes, el almacén tiene que cuidar que no se lleven el material sin requerimientos, sin requisiciones, sin que esté autorizado. Evitar los robos hormigas, evitar las entradas de amigos a la bodega, porque son mis amigos, entran y también me llevo cosas. Los centros de distribuciones, evitar las pérdidas de tiempo, evitar tener que estar yendo, visitando 2 veces porque se olvidaron de algo. Las oficinas, cuidar cuidar la puntualidad tanto de los trabajadores, los equipos que procesan, mobiliarios, papelería, horarios de entrada y cuidar que esté bien procesada la nómina de los compañeros trabajadores, ¿sí? Entonces, esta parte es lo que nosotros le llamamos la empresa. El derecho de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, además de un importante instrumento para contribuir a la distribución de la riqueza y la justicia social, un mecanismo que estimula la productividad, toda vez que este derecho es conocido como un adipétrico al esfuerzo productivo de los asalariados. De ahí la importancia de proporcionar su cabal cumplimiento, que siempre está vigilado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Servicio de Administración Tributaria, a que se dé cumplimiento en forma oportuna dentro de los plazos. Como les venía comentando, hay derechos de trabajadores, pero también tenemos que entender que hay obligaciones de los trabajadores, porque también, una vez que ya se haya ganado este derecho, las empresarios, están vigilados por la Secretaría de Trabajo. Una vez que ya salieron los proyectos, salieron que el PTU se va a distribuir, pues ya tenemos 5, 10 días o 6 días que de que entró mayo la Secretaría estaba empezando a hacer sus publicaciones. Ya presentaste, ya estás enterado de tu PTU. Si no te reparten tu PTU, acércate a nosotros, ¿sí? Entonces, ya recursos humanos ya debe empezar, relaciones de recursos humanos, relaciones del contador, empezar a revisar todo esto, que es el derecho del trabajador. Los fundamentos legales de la participación de las utilidades de los trabajadores en las utilidades
Lo tenemos en el artículo 123 de la Constitución, de 123 y 122 de la Ley Federal de Trabajo y el 123 de la Constitución Política. Ahí nos dan una forma de cómo empezar a determinar nuestras utilidades y también nos dan los plazos máximos para repartirlo. En este caso, nos dice ahí, a los 60 días tú ya debes de repartir tus utilidades. Ahí estamos que sí está a los 60 días. Pero vamos a ir viendo más adentro que no es a los 60 días. ¿Sí? Porque la Secretaría de Trabajo ya empieza a vigilar y empieza a decir, no, hay un plazo diferente en práctica. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 117 al 131, que regula los principios constitucionales, también hay partes donde ya empezamos a estar viendo este tema. El reglamento en su artículo 121 son partes del fundamento, 122 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeción, así como la creación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Qué nos da esto? Nos está diciendo, bueno, si tú cuando ya te hagas tu reparto de utilidad, cuando ya te presenten el proyecto, hagas esto, y no estés de acuerdo con lo que van a repartir, entonces puedes hacer tu escrito de objeción. ¿Por qué? Porque tienes el derecho de que sea revisado. Tú como trabajador tienes ese derecho. Claro, no lo vas a hacer solo, vas a tener tu comisión mixta, que es la que lo va a estar, que esté integrada y la que va a hacer. Muchas veces las empresas dicen, oye, me llegó revisión de la Secretaría por PTU. ¿Por qué me llegó? Bueno, probablemente sus trabajadores, porque esto nos ha pasado en la empresa, sus trabajadores resolvieron el proyecto de utilidad, no lo objetaron, no hicieron nada, y dijeron que estaba bien, pero resulta que 2, 3 trabajadores dijeron, yo no estoy, me voy a ir a quejar. Van y presentan su queja. ¿Sí? De esa queja ya sale una revisión. Y ahí es donde tú ya debes estar soportado. ¿Sí? Para poder dejarle caer la prueba a los trabajadores de que sí se repartió la utilidad y que la comisión mixta no tuvo objeción alguna. Entonces, aquí es esa parte también que vamos viendo. La vigilancia del cumplimiento está fundamentada en el artículo 540. ¿Sí? Como veníamos platicando, la Secretaría de Trabajo tiene la facultad de inspeccionar a los centros de trabajo. Y por lo mismo es vigilar que la norma, vigilar que se esté cumpliendo con la norma del trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos haciendo las cosas bien, vamos dejando las cosas como debe ser y ir soportando. ¿Sí? Si la Secretaría de Trabajo tiene la obligación de inspeccionar, ¿sí? Puede ser que si eres federal te llegue a la inspección por medio de la Federal del Trabajo, o si eres local te llegue por la local de trabajo del Estado. Entonces también son partes de que hay que ir cuidando, ¿sí? Y ir manteniéndolo informado a nuestro personal administrativo, a nuestros gerentes de área, que si tienen algún comentario lo hagan saber, ¿sí? Cualquier cosa, algún comentario que quieran hacer, podemos irlo platicando, podemos ir retroalimentando con el conocimiento que muchos de ustedes tienen, poderlos ir retroalimentando para que se haga más amena la plática. Antes que nada, le quiero preguntar si el sonido está bien o se oye así con charla.
Ahí mi asistente Fanny, ¿cómo se oye el sonido, Fanny? ¿Me puede comentar? Ok, gracias. Seguimos. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Los plazos legales de revisión por los trabajadores. La fecha de entrega de la declaración de los trabajadores son dentro de los 10 días a partir de la fecha que se presentó la declaración anual. Yo presento mi declaración anual, saco mi declaración anual y la presento. ¿Sí? De ahí tengo 10 días que de haberla presentado y ya debo ver que se integre la comisión mixta que formula el proyecto que determina la participación de cada trabajador. Entonces, dentro de la misma empresa se formula una comisión mixta para revisión del proyecto de reparto de utilidad. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la gestión de la declaración, ya que yo como trabajador, como comisión mixta de los trabajadores, estudiamos, lo analizamos, revisamos el proyecto, si está bien el cálculo, nos mandan la declaración anual, revisamos la declaración anual, hacemos nuestro cálculo, nos asesoramos con el contador de la misma empresa si es necesario, o con algún contador externo, lo revisa y dice, oye, fíjate que después de que analizamos, los cálculos están bien, pero a partir de ahí que ya revisaron, dentro de los 10 días siguientes que recibieron, ya tienen que dar la contestación a la empresa para que esta sea la que ya empiece a hacer los cálculos, la nómina, y empiece a programar su pago de reparto de utilidad. ¿Sí? Durante los 30 días, dice, la revisión de declaración de ejecución por los trabajadores, durante los 30 días de recibido la declaración, presentar por escrito aceptación o objeción, lo que le venía comentando. Si yo no estoy de acuerdo, si ya mi gremio de trabajadores, los compañeros de trabajo, dicen estamos de acuerdo, por eso es importante que se someta a votación, que reúnan los trabajadores, ¿sí? Y hagan su estudio y digan sí, estamos de acuerdo, y ya empezamos, contestamos, damos la contestación. Si la objetamos, vamos a objetarlo, se tiene que meter el oficio de objeción, ¿sí? Y también podemos apoyarnos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en un momento dado que nosotros queramos hacer asesorado para que la empresa, si tengo duda, ellos sean los que me la aclaren. La determinación de la base del TTU del reparto del artículo 124, fracción novena, nos dice, para determinar el monto de la utilidad a repartir a los trabajadores, se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y a su vez, el inciso A señala una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores de los patrones y del gobierno fijarán el porcentaje de utilidades que deberán repartirse entre trabajadores, ¿sí? Mismo que vería de una publicación de diciembre de 1996. ¿Sí? Este es todo lo que nos da el fundamento, ¿sí? De lo cual los trabajadores tienen el derecho constitucional de participar en un 10% de la renta gravable de la empresa, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta. Y ahí empezamos ya nuestras determinaciones, y tenemos que nuestros ingresos acumulables de 1.050.000, menos deducciones autorizadas de 1.044.000, menos el artículo 9, los no deducibles por los exentos de los trabajadores, nos da una base de participación de 4.502.95. ¿Sí? Sí, aquí tenemos un pequeño detalle en el cálculo, ya nos da
5.350, pero es por un error de cálculo ahí, así que tenemos 1.050.000. Sí. 10% era 50 y tanto. Entre 16 por 10%. Ahí tuvimos eran 53.500 que daba la base de participación. Ahí creo que a la hora de calcular un error, la cédula, sí, pero vamos a corregirlo y se las haremos llegar. Entonces, tenemos que la base a distribuir serían de 5.350, ¿sí? Nada más que la base sería 53.600, 53.500 pesos, y ahí tendríamos eso. Hay un pequeño cálculo ahí yo creo que a la hora que calculó el asistente que lo llevó, ¿sí? Sí. Después de la renta gravable, sí aplicamos el 10%. Tenemos ingresos acumulables, menos la deducción autorizada, la aplicación de los no deducibles por los salarios, nos da la base de participación, y ya es la renta gravable, y sobre eso ya pagamos distribuidos. Cuando tenemos objeción de los trabajadores, como lo venía comentando, los trabajadores tienen el derecho a formular la objeción en caso de no estar de acuerdo con la declaración de ISR que se presente el patrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para estos propósitos, el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo establece los siguientes requerimientos. Primero, el patrón presenta su declaración ante la autoridad. El patrón tiene un plazo de 10 días a partir de la presentación de la declaración anual para entregar a sus trabajadores copia, que es lo que veníamos platicando. Los anexos de la declaración quedan en posesión del trabajador durante 30 días. Ese, cuando hay objeción, los trabajadores tienen 30 días para formularlo. En caso de que los trabajadores presten su objeción, dicten la resolución definitiva, el cual no puede ser recurrida por los trabajadores para efecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tiene un plazo indefinido. Una vez dictada esa resolución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón tiene un plazo de 30 días para dar cumplimiento a la misma, independientemente que lo impugne. En este caso, si el patrón impugna la resolución y esta resulta a su favor, podrá deducir los pagos efectuados en exceso de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. Una vez aceptado ambas partes, el monto base de reparto se procede a calcular la parte en lo individual correspondiente a cada trabajador. Ahí, ya una vez que ya detectaron, se ponieron de acuerdo, procede a hacer el cálculo. La norma para determinar la repartición de utilidad dice: de acuerdo al 125 de la Ley Federal del Trabajo, la participación de cada trabajador se determinará observando la siguiente norma. Se formula un proyecto en el que se determine la PTU que le corresponde a cada trabajador y se coloca en lugar visible de la empresa. Este proyecto se formará por una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y patrones. Esto es muy importante publicarlo. Por lo general, las empresas que manejan mucho personal manejan un periódico mural, y ahí en el periódico mural, donde se da a conocer todas las actividades de empleado del año, empleado de mejor trabajador y todo esto, o festividades, ahí se publican, ahí los están publicando, para cuando llegue a la Secretaría de Trabajo, esté bien, esté soportado que se fue publicado en tiempo y forma. Si los representantes de los trabajadores no se ponen de acuerdo, ahí es donde decía que decidirá el inspector de trabajo. Ya cuando llega la inspección y todo, empiezan a ver, ya ellos les decide el inspector de trabajo. Y
como venía comentándole, la observación tiene 15 días, en caso de objeción, y una vez, en el caso de objeción, será resuelta por la comisión mixta dentro del plazo de 15 días. Muy importante que la comisión mixta esté bien integrada, que es importantísimo tenerlo, estén y se reúnan dentro de la instalación de la empresa a una charla, a una plática y donde se les explique bien el procedimiento. Consideración de la individualización de la PTU. Para determinar la parte de utilidad que le corresponde a los trabajadores, así como para planear su pago, es necesario conocer los plazos que se tienen para tales efectos. Identificar a los trabajadores que gozan de derecho de aquellos que no podrán participar. ¿Sí? También es muy importante ir tomando en cuenta todos esos detalles. ¿Sí? Por ahí vamos a hablar también de lo que de las mujeres que están en posparto y también los que están incapacitados. La época de pago, el reparto de utilidades se efectuará en el mes de mayo para los trabajadores de patrones que sean personas morales, que es el tema que estamos viendo ahorita, va a ser para personas morales, y el mes de junio para personas físicas. Están obligados a efectuar reparto de utilidades todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Aquí, si ven, sean o no contribuyentes de impuestos sobre la renta. Ahí vamos a tocar otros temas en ratito, quiénes son. Sujetos exceptuados de PTU. ¿Sí? Queden exceptuados de la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Todas las empresas, aunque se hayan tenido utilidad en su primer ejercicio de inicio de operaciones, no están obligados a hacer reparto de utilidad a sus trabajadores por única vez el primer ejercicio. Empresas de nueva creación dedicada a la elaboración de productos nuevos calificados por la SECOFI durante los primeros años de funcionamiento. Empresas de nueva creación de la industria extractiva durante el periodo de exploración. Instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley que con bienes de propiedad particular efectúan actos con fines humanitarios, asistencia sin propósito de lucro, sin designar individualmente los beneficios. El IMSS y las instituciones descentralizadas con fines culturales de asistencia y beneficencia. ¿Sí? Así que el IMSS no reparte utilidad. ¿Sí? Aquí, Ricardo decía que te había perdido después de la renta agravable. Sí, la base es después de la renta agravable, que es utilidad en las deducciones, queda la renta agravable y ahí la pagamos el 10%. Otro punto que es importante recordar que los socios iniciales no son considerados trabajadores por no tener relación subordinada con respecto al patrón. De igual forma, las personas que prestan servicios independientes al patrón y cuya retribución es tratada para efecto de ISR como ingresos asimilables al salario, no se consideran como trabajadores. Y en esta consecuencia no tienen derecho a participar de utilidades de la empresa. Aquí vemos que se encuentran los asimilados a salario. Si tú pediste a la empresa, le comunicaste por escrito que no te pague salario, sino que no quieres cobrarlo como asimilados a salario porque tienes otros ingresos, ¿sí? En ese caso, esa parte que no vas a participar con el PTU. Los patrones que contraten servicios externos al personal deberán tener en cuenta la relación subordinada de este personal es directamente con la empresa con la que esté contratada. Dicho servicio, es decir, esa persona no es considerado legalmente como trabajador subordinado de la empresa, por lo que tampoco tendrá derecho a participar en las utilidades de esta. La empresa que preste servicio será la que en su caso le participe en la utilidad que esta última genere. Y para la subcontratación,
la BATAP o algunas empresas que se dedican a prestar servicios a bancos, tienen personal, los policías auxiliares, que son contratados por empresas de tercero, ellos no participan en las utilidades. Días festivos laborados considerados como reparto. Para efectos del conteo de los días laborados también debe considerarse como tal los siguientes. ¿Sí? Ahí vamos a tomar ya lo empieza la protección laboral, ¿sí? Donde empieza la ley a proteger. Para efectos de conteo de los días laborados también se debe considerar como tales los siguientes: incapacidad por maternidad, artículo 127, fracción cuarta, y 170, fracción segunda. Incapacidades por riesgos de trabajo, incapacidades por riesgos de trabajo del artículo 473. Incapacidades temporales como pérdida de facultades, actitudes que imposibilite parcial o totalmente a una persona para el desempeño de trabajo por algún tiempo en el artículo 478. Esto sucede mucho cuando a veces en la empresa algún trabajador se cae y queda imposibilitado y queda un poquito, como decimos, tocado y no puede estar trabajando, queda de sus facultades un poco perdida, mientras está en rehabilitación. Esto lo van a tomar como para que pague para su PTU. Días festivos, séptimo día, día de descanso, vacaciones, permisos contractuales, permisos para desempeñar comisiones sindicales, que son parte también de que se consideran. Días que no se consideran efectivamente laborados, no se han considerado como días laborados los que a continuación se listan. Permisos, ya sea con o sin goce de sueldo, artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que no es obligación del patrón ni del trabajador prestar servicio. Por lo tanto, si solicitó un permiso, ni tiene obligación el patrón de pagárselo, pero también el trabajador no tiene obligación de presentarse. Entonces, ese permiso, ya que es sin goce de sueldo, ya no cuenta para efecto de este cálculo. Incapacidades por enfermedades generales. Si seguro te da incapacidad por enfermedad general, tampoco va a contar en el conteo este tipo de incapacidades. Ausencias injustificadas, pues es lógico, pues si de por sí no le gusta trabajar al gran Aragán y todavía quiere cobrar PTU, pues no, ¿verdad? Yo creo que está de más eso, pero así lo marcan. Base para el salario, para el cálculo. Para determinar la base para el cálculo del PTU, se estará en la siguiente. Cuando se perciba salario fijo, se considera la cuota diaria, incluyendo los conceptos de trabajo, extraordinario, gratificaciones y más percepciones. Cuando se perciba el salario variable, se tomará el promedio de la percepción obtenida en el ejercicio, fiscalmente, materia del reparto. O sea, si todo lo que tengas en tus salarios por variable, eso es lo que vamos a tomar. Y cuando es fijo, pues lo que está marcando la cuota diaria. Cuando se percibe el salario mixto, se considera que la cuota diaria más el promedio anual de las percepciones variables, recordando que hay conceptos incluidos, como lo mencioné en el punto anterior, que ya vimos platicando. El salario máximo, el tope salarial para los trabajadores de confianza, será la cuota diaria del trabajador sindicalizado de planta de más alto salario, incrementado un 20%. Monto máximo, el monto máximo de la participación de los trabajadores al servicio de las personas cuyo ingreso deriva exclusivamente de su trabajo, ¿sí? El patrón percibirá un honorario del patrón de sociedades civiles. Y también ahorita vamos a platicar cómo funcionan los pagos de los honorarios patrones. Utilidades no reclamadas de años anteriores, ¿sí? Las utilidades no reclamadas de años anteriores. Es importante considerar que las utilidades correspondientes al 2016, que se reparten en el 2017, se deberá incrementar las utilidades correspondientes que no hayan sido reclamadas por los trabajadores. Si en el 2015 nos quedó una parte de PTU
que no fueron reclamadas por los trabajadores que tenían un año para solicitarlo y no lo solicitaron, no. Esa parte se acumula a la repartición del 2017. Lo anterior depende del último párrafo en el artículo 122 de la Ley Federal de Trabajo, en la cual menciona que el importe de las utilidades no reclamadas en el año que sea exigible se agregará al reparto del año siguiente. O sea, si me quedó reparto de utilidad, salud, un poquito de agua, sino tenemos remanente del PTU del ejercicio 2015 porque no se cobraron, ¿sí? No es que le vaya a quedar al patrón que diga, este me sobró y ya no lo doy, no. Ese PTU que no fue reclamado se debe acumular, se debe agregar, no acumular, se debe agregar al reparto de utilidad del 2016 que se reparte en el 2017, ¿sí? O sea que no es ganancia para el patrón, sino dentro de nuestra contabilidad debe quedar en PTU pendiente de repartir o PTU por pagar, y ese PTU lo tenemos que agregar al PTU del ejercicio. La individualización del PTU. El monto del PTU que le corresponde a cada trabajador en individual se determinará de acuerdo con el procedimiento descrito a continuación. Se calcula la renta gravable para efectos del ISR a la misma que se le aplica el porcentaje determinado por la Comisión Nacional para Participación de los Trabajadores en las utilidades de la empresa, el cual es del 10%. A este resultado debe agregarle la PTU no reclamada del años anteriores, así como la PTU que en el año anterior se hubiera considerado pagada debidamente. El resultado de esta proporción es la base a distribuir entre los trabajadores, para lo cual es necesario individualizarla y considerar dos variables. Los días efectivamente elaborados por el trabajador y la otra que es el salario devengado por el mismo, de forma como se indica a continuación. Tenemos aquí, vamos a que el 50% del PTU se reparte, ¿sí?, entre todos los trabajadores considerados en proporción de los días que cada uno efectivamente elaboró con respecto al total de los días. O sea, uno va a ser por los días elaborados, ¿cierto? ¿Con qué finalidad es? Para que no el que gane más se la lleve todo, ni el que gane menos quede desprotegido. Para eso es esto, que sea proporcional y que los trabajadores que reparten sean en igualdad. ¿Sí? El otro 50 se reparte considerando la proporción de salarios devengados. Entonces tenemos uno por día, 50% por días laborados, 50% por salarios devengados. El que gana mucho, ahí van a sacar un poco más, pero en los días laborados, ahí van a sacar en la misma proporción. Para efectos se obtiene un factor y el factor representa la cantidad de PTU de cada trabajador que percibe por cada día laborado, y el otro factor representa la cantidad de PTU que cada trabajador recibe. Aquí vamos a ver la figura número 1, que vamos a repartir el monto de 5.350. En nuestra cédula hay un errorcito, el monto que vamos a repartir son 5.350. De eso vamos a decir base para salario devengado 2.675 y base para días laborados 2.675. 50%, que ahí hay equidad en los dos, que no van a favorecer a nadie, que es lo que busca la ley del trabajo, que el trabajador de menos ingreso no sea desfavorecido y tenga la facilidad de obtener una participación considerable. Una vez obtenido estos factores del PTU que le corresponde a cada trabajador, se obtiene el siguiente procedimiento. Y ya vemos acá que el procedimiento es de trabajadores, sueldo total, el factor de utilidad, nos da un factor de utilidad, ¿sí? Y importe por día nos da otro factor de utilidad, ¿sí? Y ya vamos determinando nuestro PTU.
Aquí creo que también me doy un datito, ¿no? Factor por día 5.99. Estas cedulitas y estos cálculos, lo que gusten, vamos a modificarlo en un momento dado y se las vamos a hacer llegar, si gustan, a su correo, ¿sí? Por el dato que creo se tuvieron una alteración, ¿sí? Pero es el factor que tenemos, que es una división, ¿sí? Una división que saca el sueldo, ahí le faltó la división, y el otro el sueldo. Entonces son los factores que les toca a cada uno. Los derechos limitantes de los trabajos de fundamento, artículos 128, 129 y 30. Para efectos laborales, es indispensable hacer las consideraciones en cuanto a los derechos limitantes de los trabajadores que se indican a continuación. No se puede efectuar compensación de los años de pérdida con los años de utilidad. El monto de PTU no se considera como parte del salario para efectos de indemnización. O sea, PTU no juega para indemnización. El monto de PTU no se considerará como parte del salario para efectos de indemnización. Las cantidades que por este concepto de trabajadores gozarán de la misma protección de salario, ¿sí? Que no pueden descontarse. El derecho a participar en las utilidades de la empresa no le da al trabajador facultades para intervenir en la dirección o administración de la empresa. ¿Cuándo prescribe el derecho del PTU? El artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo dice: los trabajadores tienen derecho a cobrar sus utilidades en un plazo de 1 año contado a partir del día siguiente a la fecha que la obligación sea exigible. En caso de que los trabajadores que aún se encuentren laborando para la empresa, el plazo de 1 año comienza a partir del día siguiente a aquel que se ponga la utilidad. O sea, tienen 1 año completito. O sea, a partir del año siguiente ya empiezan a contar. Los trabajadores que ya no se encuentren laborando para dicho patrón, pero que tienen derecho a participar en la utilidad el plazo de 1 año comienza a computarse a partir del día siguiente a que la empresa les informe que su pago está disponible. Cuando ya la empresa lo publica, muchas empresas sí lo publican en algunos periódicos, que ya pueden pasar a cobrar por reparto de utilidad, que es obligación publicarlo. El que no lo publiquen es una mala práctica, pero sí deben las empresas la obligación de publicarlos o publicarlos en periódicos comunales, también, como ya lo marca la ley, y por medio de un amigo que te haga llegar que ya están repartiendo las utilidades. Los efectos del PTU. La PTU se encuentra exenta de dicho impuesto hasta una cantidad equivalente de 15 salarios mínimos del área geográfica del trabajador o 15 o más, ¿sí? Es importante tener presente que para el cálculo de la retención de impuestos sobre el pago del PTU se tiene el procedimiento establecido en el artículo 96, también ahí que tenemos un detalle, artículo 96 y el 174 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Son la forma como debemos de determinar nuestro cálculo de PTU. Si ya sea que lo pasemos por medio del artículo 96 o el 174 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, en donde ya nos da dos opciones. En el otro nos da para determinación una tasa efectiva, que es el reglamento del 174, nos da una tasa efectiva donde podemos determinar para hacer un comparativo con lo que pagamos con el artículo 96, ¿sí? Y lo que nos tocaría pagar con el procedimiento del artículo 174 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, ahí es otra forma también que podemos, y si nos apoya, nos sale un poco más convencido con el 174, podemos reducir un poco más de impuestos sobre la renta
en base al cálculo. Al hacer la comparación del 176 del 96 con el 174 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en ese momento vemos que si hay una diferencia considerable, y entonces yo, bueno, no pago mi cálculo, no voy a pagarlo con efecto al 96, mejor lo pago con el 174 porque me estoy ahorrando bien, de una forma bien calculada, siempre nos vamos a ahorrar un dinerito. El artículo 28 de la Ley del Impuesto de la Renta establece que la fracción 26, que no son deducibles las cantidades que tengan de carácter PTU, que corresponda a los trabajadores. Sin embargo, el artículo 9, fracción primera 57, nos da la facilidad de poder disminuirlo de nuestros pagos provisionales de impuestos sobre la renta. El monto pagado de la PTU deberá dividirse por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de que se trate. La disminución se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa, o sea, mi parte proporcional que me toca cada mes y lo voy acumulando para que se vaya haciendo la deducción. Efecto de incumplimiento del pago del pago del PTU. De acuerdo al artículo 450, fracción cuarta, señala que las multas en derecho colectivo, dice, como objeto de la huelga exigirá el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de utilidades. La huelga es un derecho colectivo, por lo que será motivo de la misma el no pagar a los trabajadores de la utilidad hasta no entregar a los representantes copia de la declaración anual. O sea, en empresas sindicales, si no les presentan sus proyectos y todo, es un motivo para que se vayan a huelga. Aquí teníamos algunas consultas que nos han hecho. ¿Y quiénes no tienen derecho a recibir esta prestación? Artículo 127, fracción primera y fracción séptima. Los trabajadores domésticos, los trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en el ejercicio, directores, administradores, gerentes generales, así como socios accionistas de la empresa. Sí, aquí hablamos de gerentes generales que frecuentan registradas en el acta constitutiva, y no el gerente general que está nada más de nombre, ¿no? Profesionistas técnicos y otros que mediante pago de honorario prestan servicios sin existir una relación de trabajo de subordinación, en este caso, los asimilados a salario. Se puede renunciar a las utilidades, viene la ley proteccionista, dice, de acuerdo al artículo 99, el derecho a percibir salarios es irrenunciable, lo cual es igual el derecho a percibir PTU. Sí, o sea, no podemos renunciar, son derechos que no se pueden renunciar. Si el trabajador no puede presentarse a cobrar, ¿puede otra persona cobrarlo? Sí, de acuerdo al artículo 100 de la Ley Federal del Trabajo, el salario se pagará directamente al trabajador solo en caso de que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago se hará a otra persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. O sea que si llega una persona a solicitar su PTU porque, está enfermo, no puede salir de su casa, o está en el extranjero y tu esposa está acá, ellos con el que manden la carta poder, ya pueden efectuar ese cobro. ¿Cómo debe pagarse mi PTU? El artículo 101, el salario en efectivo debe pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacer en mercancía, vales, fichas o cualquier otro signo representativo que se pretenda sustituir la moneda. O sea, me pagas en efectivo, me puedes pagar con tarjeta de crédito, me puedes pagar tarjeta por medio de mi tarjeta, me puedes pagar en efectivo, me puedes pagar con cheque, monedero electrónico,
pero no por medio de vales o por otro tipo de, que me digas te voy a dar algo a cambio de tu salario, no. El PTU no, tiene que ser con dinero. ¿Sí? Previo conocimiento del trabajador, el pago del salario puede efectuarse por medio de depósito a cuenta bancaria. Sí, esto ya está en ley, anteriormente previo consentimiento, ahora ya no, ahora ya, si ya te pagan por tarjeta, tu PTU también te va a llegar por medio de tu tarjeta. ¿Puedo ceder mi utilidad? El artículo 104 anula la cesión de los salarios en favor del patrón o de tercera persona, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. O sea, no, porque tengo ahí una amiguita que está muy bonita y quiero quedar bien, le digo, ay, te voy a ceder mi PTU, porque yo soy soltero y te la voy a ceder. Nanay, no puedes, ¿sí? No puedes, es exclusivamente para ti. Mi PTU es objeto de compensación. En el artículo 105, el salario de los trabajadores no será sujeto a compensación alguna. Tampoco puede compensar. Se suspende la obligación del PTU pagar por el patrón PTU. Dice el artículo 106, las obligaciones del patrón de pagar salario no se suspenden, salvo en caso y con requisitos establecidos por esta ley. ¿Sí? No puedes decir no. ¿Dónde se debe pagar tu PTU? En el mismo lugar donde te pagan tus salarios, donde la empresa que presta tu servicio. Ahí te van a pagar tu PTU o directo en tu tarjeta de salarios. Artículo 100. El pago deberá efectuarse en días laborables fijado por el convenio entre el trabajador y el patrón durante las horas de trabajo a intermediación después de su terminación. O sea, te pagan en los días que te pagan tus salarios o la que fijó la empresa en este caso. Debe ser antes del día 20. Si no soy trabajador de planta, tengo derecho a participar en las utilidades. Si eres un trabajador que trabajó por lo menos 60 días durante el año a repartir, ya sea en forma continua o discontinua, debe recibir utilidad. Esto sucede mucho en los albañiles, los trabajadores que están en la industria de la construcción, que llegan, trabajan una obra, están 20 días, van a otra obra, trabajan otros 20 días, vuelven a contratar otra obra, trabajan otros 30 días, y así se van acumulando. Si la empresa tiene reparto utilidad, los albañiles tienen el derecho de cobrar el PTU. No importa si ya no trabajo ahí o tu contrato fue por obra del tiempo determinado, tienes un derecho, no hay ningún problema, tienes un derecho y lo puedes cobrar. Si trabaja con outsourcing subcontratada, el pago de la utilidad será responsabilidad de la firma de subcontratación, tal como lo es el salario de prestaciones o obreros patronales, pero de no cumplir el contratante se considera patrón para todos los efectos de la ley, de esta ley, incluyendo la obligación en materia de seguridad social. Si no cumple el outsourcing, tiene que cumplir la empresa donde está dando el servicio. Soy un empleado de subcontratante de empresa de limpieza, ¿debo pagar utilidades a los trabajadores? Sí, tienes que pagar utilidad porque tienes trabajadores a tu mando y por lo tanto debes contribuir a tu PTU. Es una tesis también que dice, es una tesis que nos regaló el contador Gabriel Aranda. Para utilidades para reclamar sus pagos deberá acreditarse que llevó a cabo el procedimiento respectivo establecido en el artículo 121 y 125 de la Ley de Trabajo. Y dice, no es suficiente que la acción reclame el pago por concepto de utilidad, sino que también deberá acreditar que llevó a cabo el procedimiento previo que señala el artículo 121 y 125, pues explorado el derecho del actor deberá probar los extremos de su acción y al no acreditarse se encontrará satisfecho al citado procedimiento previo. Por consecuencia, el porcentaje que correspondía, de acuerdo al mismo, la Junta Laboral carecerá de elementos para conceder al patrón a cubrir reclamos de pago de utilidades.
¿Sí? No fue todo. Se ve que nos adelantó demasiado. Bueno, por lo que veo ya son todas nuestras diapositivas. Estábamos viendo, me quedé pendiente porque nos ganó un poco el tiempo. Estábamos haciendo el cálculo de la PTU en ISR, ¿sí? Y ya no nos fue posible hacer, quería dejar el listo comparativo, el comparativo del cálculo de ISR, lo que es la aplicación del artículo 96, y compararlo con el cálculo de impuesto del impuesto de reparto de las utilidades a los empleados. Por lo que no hay ningún comentario, les dejo mi correo. Posteriormente vamos a mandarle a Santi ya corregidas las láminas ahí que tuvieron detalles, porque yo creo que al momento de subirlo se movieron. Entonces les haré llegar aquí a Nafinet las láminas ya corregidas. Si no hay ningún comentario, les agradezco mucho a Rodolfo Flores, a Ricardo, ¿sí? por haberme acompañado hasta terminar esta charla de lo que es el PTU. Y nos estamos viendo en el próximo lunes, 15 días, el lunes, dentro de los 15 días, esperemos estar ya, ahora sí, ya más tranquilo, pues ya sacamos declaraciones anuales, ya empezamos a aplicar contabilidades electrónicas y todo esto ya nos da alguna oportunidad de estar más al día y también estudiando un poco más. Muchas gracias, le cedo los micrófonos a Nafinet, oficina central, que está el departamento de capacitación, Caterina, ¿sí? Y muchas gracias, Hugo, Guanajuato, y nos vemos pronto. José de Jalisco, nos vemos pronto. Muchas gracias por habernos soportado estos momentos. Gracias.